cosas lo vamos a poder ir viendo. Entonces ahora un momentito que tarda un poquito en Conectan. Pues, sí, estamos ya en directo desde la librería Alberti con Ernesto Calabuch y Alejandro Vergara. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Muchísimas gracias a la editorial Tres Hermanas, Cristina Pineda, que también la tenemos por aquí en un ladito. Muchísimas gracias. Vamos a presentar Un ángulo me basta, visiones pedagógicas. Entiendo que vamos a hablar de educación, ¿no? Sí. Encantada, Ernesto. Igualmente, muchas gracias por invitarnos y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Y bueno, pues estoy con Alejandro Vergara. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿tú? También. Sí. Pues vamos a presentar un libro que es un proyecto, yo pienso que muy bonito, que emprendimos de varios autores. Y bueno, antes de conversar, me gustaría decir que un poco hablar del origen de este proyecto brevemente. En este tiempo que hemos pasado y que seguimos pasando tan difícil y tan duro, pues en esos meses de antes del verano se nos ocurrió una idea. La idea en realidad parte de María Castro, que es codirectora conmigo de este título de Clepsidra, Tres Hermanas, y se nos ocurrió una idea que es, en este mundo tan agónico, digamos, donde parece que está todo tan oscuro y que es tan problemático, reunir las voces en este caso, 9 personas, bajo este título, Un ángulo me basta, visiones pedagógicas, con esa idea de que, llegado un momento en la vida de las personas, en diferentes profesiones, diferentes ámbitos, seguro que hay un punto en el que uno tiene algo especial que decir o algo especial que contar, ¿no? Sea desde el arte, como Alejandro Vergara, sea desde el deporte, desde la filología, desde la música, desde la danza. Entonces están reunidas diferentes visiones, que son diferentes ángulos del mundo en realidad, para pensar la realidad, ¿no? Porque esto no es solo yo aquí en el prólogo que escribo yo, digo que esto no es un manual de pedagogía, sino que realmente se trata de ángulos del mundo, ¿no? Estamos ante una realidad difícil, conflictiva, no solo en lo educativo, y conviene pensar sobre ello, ¿no? Y reflexionar sobre ello. Entonces nos pusimos en marcha con esa idea de dar mucha libertad a unos profesionales para que ellos mismos reunieran en unas páginas su pensamiento desde sus diferentes perspectivas, ¿no? Sobre qué puede ser educar y ser educados, por ejemplo, ¿no? Y realmente fue un proyecto que lo presentamos a Cristina Pineda, la editora de Tres Hermanas, y le pareció una idea muy buena y todo fluyó muy bien. Y al final, bueno, pues el resultado es este libro, que es muy variado y que creo que es muy interesante, ¿no? Entonces, simplemente creo que sobre todo es una perspectiva sobre el mundo, o varias perspectivas sobre el mundo, entre ellas la de Alejandro Vergara, ¿no? Pero podemos pensar que aquí hay diferentes autores y que cada uno tiene una mirada especial, ¿no? Pues desde la literatura, como en el caso o la enseñanza, como en el caso de Rosa Huertas, desde la filología latina, Vicente Cristóbal, desde la música, como María Soriano, desde el deporte, como Alex Calabuch, desde la danza, como Aida Pérez, de la Compañía Nacional de Danza, desde las ciencias, como Inés Pineda, desde la enseñanza y la tecnología, como Moisés Llorente. Y bueno, Alejandro tiene un título, un ensayo del que vamos a hablar, que se llama Mirada hacia el pasado. Y finalmente yo tengo un último ensayo que se llama Educadores, Materia y Espíritu, que tiene que ver con la enseñanza también y con la filosofía, ¿no? Que es mi campo. Entonces, bueno, pues dar la bienvenida a Alejandro y también contar que fue una de las primeras personas que nos dijo que sí a este proyecto. Y claro, para nosotros era todo un lujo, porque Alejandro era una persona a la que seguíamos desde hace mucho tiempo, porque él es nada menos que el jefe del área de conservación del Museo del Prado de pintura flamenca y de pinturas del norte, ¿no? También. Sí. Y bueno, es una persona que tiene una gran capacidad además divulgativa, aparte de su
su saber técnico, digamos, o su saber específico, tiene una gran capacidad divulgativa en el terreno del arte y de cómo hacer llegar el arte al público, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros se lo propusimos a Alejandro y nos dijo que sí, pues fue todo un lujo, ¿no? Contar con tu voz. Y bueno, te iba a decir que yo lo sentí igual, ¿no? O sea, aparte de los parabienes que nos haremos, pero es verdad que halaga, es natural que halague, que alguien piense que todos, yo lo creo también, todos tenemos algo que contar a partir de cierto momento en la vida, quizá en todos los momentos, pero con más calma y claridad cuando uno tiene cierta edad, pero que alguien te diga, además de tener algo que contar, aquí está el lugar para hacerlo, pues es halagador, ¿no? Y me pareció muy bonito y entonces no quiero dejar de decir que sois un grupo de gente súper generosa, tanto María y Ernesto como Cristina, que está también aquí, que es la dueña de la editorial, y es una suerte enorme que he tenido, y os lo digo a menudo, con lo cual creo que lo sabéis, pero lo quiero decir una vez más. Sí que es verdad que yo creo que vivimos con cierto apremio la sensación de que tenemos cosas que contar, ¿no? Y yo creo que, al menos a mí me pasa, que si uno no tiene la oportunidad de contarlas, eso se puede convertir en frustración. Y sobre todo a partir de cierta edad uno tiene la sensación, quiero que me escuchen. Yo recuerdo a mi abuelo cuando yo era nieto, ¿no? Esa sensación de el nieto pensando que pesado el abuelo. Pues un poquito, yo creo que eso a otro nivel nos pasa un poquito a todos. Queremos contar cosas, creemos que ya tenemos cosas que contar y si no lo hacemos nos quedamos, hay cierto atasco. Yo creo que es una gran suerte poder hacerlo, ¿no? El libro, no, tal y como yo lo entendí, no es exactamente pedagogía en el sentido estrecho de la palabra, lo es en el sentido amplio de la palabra. Yo me acuerdo cuando contactaste tú conmigo, Ernesto, y me dijiste que escribiese alguna cosa, que fuese, bueno, meditar sobre qué tengo yo que contar. Y pensé, bueno, estoy en cierto lugar y me apetece contar cosas de manera un poquito menos ortodoxas o menos como historiador del arte tradicional, que es lo que hago en mi trabajo. Y me acuerdo pensar que por el momento que pasábamos, la pandemia, etcétera, quería hacer algo amable, algo bonito, digamos, elevado, idealista, ¿no? Y acabé haciendo algo muy diferente y lo acabé haciendo por cierta sensación de necesidad distinta de otras cosas que yo escribo, la sensación de que no podía olvidarme de una especie de burbuja que veía o de una pompa de jabón de la que emanaba una energía que me decía que tenía que hablar de eso, con algo de desesperación incluso, ¿no? Que yo creo que es un lugar de origen de la escritura a menudo, ¿no? Y dudé bastante tiempo qué hacer, si irme por el lado de algo más bonito o irme por el lado de algo que yo sentía que necesitaba hacer. Te cuento un poco lo que fue eso, porque yo me he criado en este mismo barrio, en Argüelles, donde estamos ahora, en la librería Rafael Alberti. He pasado por aquí muchísimas veces en mi vida, ¿no? Y lo sigo haciendo. He estado mucho tiempo fuera, pero he vuelto hace ya tiempo y lo sigo haciendo. Y recuerdo sentirme muy frustrado y muy molesto por el estado de descuido en el que veo a gran parte de Madrid, que no es el centro histórico y turístico y más adinerado, pero sobre todo, digamos, a la Moncloa, que era mi barrio, ¿no? Y eso era una cosa que a mí me molestaba y me apremiaba. Yo estaba frustrado con eso, y comentaba a amigos, mirad cómo está el Arco de la Moncloa, el Arco del Triunfo, el llamado Arco del Triunfo, ¿no? Y muchos amigos me decían, pues no me he fijado, y me parecía una cosa alucinante que no se hubiesen fijado en un edificio que no sé cómo está, qué pensáis vosotras, si lo habéis notado, pero es un edificio que está absolutamente destrozado, ¿no? Y entonces se me juntaron ahí varias cosas. Eso me causaba a mí mucha desazón, o sea, me irritaba cada mañana, paso delante de ese edificio cada mañana, ¿no? Y me causaba una frustración, pero ¿cómo es posible que una cosa que si yo puedo verla cuidada, la puedo entender de manera positiva, puede contribuir incluso a mi bienestar ese día, la tenga que ver en tal estado, ¿no? Cada mañana de mi vida? Entonces se me ocurrió la idea de que la razón por la cual está así es porque es un monumento ostensiblemente político, que además nos habla de un momento en el que media España se enfrentó a la otra media, ¿no? Aquella frase de Larra famosa, de aquí yace media España, murió de la otra media, ¿no? Entonces ahí la necesidad venía de cada mañana pasar por el Arco de la Moncloa, vivir esto y recordar mi infancia y el proceso a través del cual ese edificio que me decían en casa que no me debía gustar por la tradición política de la que venía mi familia, pues poco a poco yo empecé a pensar que era esbelto, que el color del granito era bonito ciertos días del año, especialmente cuando le da el sol de cierta manera, que tenía virtudes. Bueno, se me mezclaron ahí unas cosas y acabé pensando que esta cuestión que me apremiaba a contar, que esta necesidad que yo tenía,
tiene que ver con el hecho de que si lo vemos todo de manera tan politizada como creo que hacemos ahora, no podemos valorar las cosas. Y qué mejor ejemplo que algo que quizá no merezca ser valorado, como ese edificio, que es un edificio que nos habla de una gran división, qué mejor ejemplo de ese para decir incluso esto, hay que conseguir verlo de manera que lo valoremos, ¿no? Entonces de ahí surge toda mi... Sí. O sea, surge de una especie de frustración, en realidad, Claro. esta historia, ¿no? A mí me gustó mucho que, claro, tú eres un experto en pintura flamenca y yo realmente estaba esperando un trabajo de pintura flamenca, digamos... Del siglo XVII, algo así. Sí, sí, algo, digamos, algo no combativo. Y Sí, una yo cosa también, una cosa que te he agradecido mucho, porque también está en una de las cosas bonitas de este libro ha sido que una vez que se entregaron todos los ensayos, hay un montón de galerías que conectan unos y otros sin saberlo, y hay muchas personas, incluido yo mismo con mi ensayo de filosofía y sobre la enseñanza de la filosofía, que teníamos una sensación, como dices tú, que no bastaba con hacer una descripción, digamos, aséptica o atemporal, sino que era muy importante que estábamos en un momento que requiere rebeldía, Sí, o requiere poner sobre la mesa algo más que nuestra especialidad, digamos, sin mojarnos demasiado. Sí. Entonces, claro, tú hiciste además hiciste dos ensayos en uno, porque Sí. haces un primer ensayo que es el peligro de la mirada politizada, y que incluso tienes que empezar a llamar Arco de la Moncloa al Arco del Triunfo. Claro, decido hacer eso, claro. Claro, Sí. decides esto, que es muy interesante, porque realmente en este mundo digamos, polarizado, como dices tú, y de extremos, casi hay que llegar a un acuerdo para entendernos. Y decir, bueno, Sí. vamos a juzgar, y tú haces, de hecho, la descripción arquitectónica y estética del arco, con las características del arco y por qué se parece, por ejemplo, a ciertos arcos romanos y por qué es valioso arquitectónicamente, ¿no? Todo esto, esa especie de decir, bueno, vamos a quitarnos por un momento las gafas políticas Sí. y vamos a describir un objeto, ¿no? que está teñido, por supuesto, de política, pero que merece una mirada también estética y una visión diferente, ¿no? Y después haces otro ensayo que también puede ser polémico si quieres, Sí. pero que también me gusta, que es sobre Clara Peters, la pintora, Sí. pero aprovechas esto para hablar de la escasa presencia Sí. de cuadros de mujeres en el Museo del Prado, y además lo cuentas desde una vivencia personal. El arranque de tu ensayo, curiosamente tú que das tanto valor a la vivencia también del Arco, Sí. y este barrio en el que te has criado y te ha dado tiempo para tener perspectivas diferentes según pasaban los años sobre ese arco, también cuentas desde una experiencia personal tu llegada al Museo del Prado, en el cargo que ocupas, y el primer choque ante esta realidad de la escasez de cuadros de mujeres, ¿no? Sí, te cuento el segundo texto, por lo tanto. Sí. Es un texto un poquito incómodo, difícil. Para mí, en cierto modo, no lo es para mí, pero sí lo es el lugar del que surge, ¿no? En origen es una historia bonita, yo creo, que es que me mudo a Madrid con la responsabilidad de cuidar de una colección del Museo del Prado. Llega un momento en el que voy al museo con mi mujer de entonces, que es una persona de creencias profundamente feministas, abogada feminista, se ha dedicado profesionalmente a eso, sigue siendo hoy en día una de las principales abogadas feministas del mundo, yo creo, trabaja desde Madrid. Y en un paseo con ella, de repente me comentó, o sea, no vimos el museo entero, pero paseamos por varias salas y me dijo, ¿y dónde están los cuadros de mujeres artistas, ¿no? Y en ese momento me di cuenta de algo que es obvio que yo sé, pero que no está en mi conciencia, no es una pregunta que yo me estoy haciendo, con la constancia con la que se la hace ella, y con la constancia en ese momento me doy cuenta de la que yo también me la debería de hacer, ¿no? ¿De dónde están? Pues colgados no están, en lo que habíamos visto y desde luego en lo de pintura flamenca y escuelas del norte del Prado. Entonces, bueno, pasando el tiempo, pocas semanas realmente, busqué en almacenes, en lo que se hace en el trabajo diario del Prado, los catálogos, las bases de datos, y vi que teníamos en la parte del Prado de la que yo soy responsable solo 2 mujeres pintoras, frente a seguramente en torno a 1000 hombres, posiblemente, ¿no? Una era una pintora de bodegones flamenca de Amberes muy buena, Clara Peters, que tiene cierto reconocimiento, y otra era una pintora de bodegones de una generación siguiente, final del siglo XVII, Catalina Ikens, menos importante. Decidí sacar del Prado, del almacén, los 4 cuadros de ella, que no sé cuánto tiempo llevaban ahí. En el Prado las colecciones oscilan, hay que pensar que históricamente en el Prado, como en todos los museos, se colgaban prácticamente todos los cuadros, se llenaban las paredes, como esta estantería de libros se llenaban las paredes de cuadros, entonces se colgaba todo.
pero desde más o menos los años 20 o 30 del siglo XX se ha empezado a colgar los museos de manera más elegante, que parece más el salón de una persona adinerada, con más espacio, que se vean más cuidadosamente, ¿no? Y desde que ha pasado eso, pues ha habido que seleccionar. Piensa que los cuadros compiten por un espacio, ¿no? Entonces, bueno, en esa competencia, los cuadros de Clara Peters en ese momento al menos no estaban colgados. Colgué los 4 cuadros y, bueno, pasando el tiempo hicimos una exposición que dedicamos a esta artista y desde entonces, en esa misma exposición tuve un par de reacciones que a mí me sorprendieron, que era, bueno, más de un par en realidad, un par de la prensa, pero fue una exposición muy celebrada y yo creo que se vio con mucho agrado, pero sí hubo también bastante reacción del tipo de ¿cómo no habéis hecho esto antes? O ¿por fin lo hacéis? O ¿qué ha pasado hasta ahora? Y claro, yo pensaba, yo acabo de llegar al museo, o sea, ¿por qué no lo ha hecho antes quién? Segundo, pensaba, no hacíamos exposiciones antes de ningún pintor, las exposiciones son un fenómeno reciente, ¿no? Con lo cual la acusación al Prado de no hacer más exposiciones de mujeres artistas como esta, bueno, de 200 años que tiene el Prado, pues apenas se han hecho exposiciones hasta los últimos 25, una cosa así, ¿no? La primera que se hizo fue en 1899, cuando el museo tenía unos 80 años ya. Me di cuenta un poco que había cierta dificultad en ver con tolerancia esta historia de desigualdad y esta historia de marginación, digamos. De verla con muy poca tolerancia, además desde un lugar de privilegio, que era el lugar en el que estamos ahora, en el Museo del Prado, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto es lo que me surgió cuando me diste la oportunidad de escribir. Me surgió sobre todo una pregunta que yo tenía en el fondo de mi mente cuando surgieron todas estas polémicas, que era, mucha gente dice, de palabra y por escrito, pide que colguemos más cuadros de mujeres en el Museo del Prado, ¿no? No depende de mí enteramente, ni principalmente, pero en mi colección digamos que sí, que tengo el poder para al menos sugerir que debe colgar. Pero eso es una demanda que es bastante frecuente. ¿Por qué no colgamos más cuadros de mujeres? Pienso que es lógica y natural, que viene del deseo que tenemos los seres humanos de justicia. Eso es parte del hecho de que somos idealistas, además de ser otras cosas, pero lo somos. Me parece lógico y natural. Pero lo que me sorprende mucho es que en todos los años de historia que lleva el Museo del Prado, o en los menos años de historia que lleva el movimiento feminista en historia del arte, la historia del arte como disciplina académica ha sido muy protagonista del feminismo académico en Estados Unidos e Inglaterra, sobre todo, ¿no? Pues en todos los años que lleva, y que yo sepa, lo he buscado, pero puede haberme equivocado, nadie se ha preocupado por contar cuántos cuadros de mujeres hay en el Museo del Prado, o cuántas mujeres hay representadas, ¿no? Claro. Entonces eso en mí causó una reacción, un reflejo, no sé si reaccionario, espero que no, ¿no? Pero causó un reflejo que era, estamos siempre pidiendo que haya más agua en esta mesa, pero alguien ha visto si tenemos agua. Y entonces yo creo que esto es la primera vez que se publican estos datos, creo que eso nunca se ha contado. Entonces digamos que mi impulso o la energía que me ha guiado en ese texto es principalmente la que emana de ese hecho. Estamos pidiendo con mucho ánimo de justicia una cosa que no conocemos, ¿no? Y bueno, los datos están en el libro, ahora mismo no los recuerdo, creo que lo he dicho hace un momento, pero hay del siglo XV al XVIII solo hay 10 pintoras representadas en el Museo del Prado. Es una cosa asombrosa, ¿no? Y en el siglo XIX, que es una colección bastante diferente, hay 22. Frente a eso hay 1.500 pintores en el Museo del Prado. Entonces, una diferencia enorme. Pues yo te hablaba de perdona. Bueno, te iba a decir, es una historia larga. Eso refleja muchas cosas, ¿no? Refleja una historia de una misoginia histórica que existe en Europa, y que refleja una realidad social que no es el momento de juzgar, tal vez de hace muchos siglos, que ha perdurado mucho tiempo. Refleja el apego por el poder de quien lo tiene durante muchos siglos, durante mucho tiempo. Pero refleja otras cosas también que tienen que ver con nuestra profesión. Si uno busca no pintoras, sino otro tipo de artista, hay muchas más mujeres. Pero en el Prado estamos hablando de una colección que es tradicionalmente principalmente de cuadros. Pero tenemos muchas otras obras. Pero si le damos peso a la tradición del Prado, tenemos que darle peso al Prado como museo principalmente de pinturas. Claro. Entonces, todas estas cosas son cosas que yo lo que decidí hacer aquí, y con eso termino ahora, era un poco simplemente sacarlas a la luz, con la idea de tener la discusión en público, ¿no? De manera abierta. Es decir, si la colección del Prado fuese principalmente de fotografía o de grabados, habría muchas más mujeres artistas. Pues quizá lo deberían de ser. Bueno, es una cosa que se puede plantear, pero hay que saber lo que se está planteando. Y yo encuentro que es un ejemplo eso de algo que pasa muy a menudo actualmente, que es que discutimos de manera muy ferviente cuestiones sin tener en cuenta, digamos, que la información principal
y sobre todo de manera poco franca. Yo creo que estas discusiones hay que tener de manera muy abierta, distintas posturas, que se planteen las cosas y que sean públicas, ¿no? Y que lo sean, pues como lo estamos haciendo ahora, que lo sean así siempre, con la información necesaria, eso es fundamental. Creo que es muy sintomático que discutamos mucho una cosa sin tener los datos. No quiero mucho agua en esta mesa, pero no sé si aquí hay agua o no la hay, ¿no? Pues es una cosa fundamental. Claro. Yo te iba a decir que una de las cosas que me ha gustado de los diferentes autores, entre los que me incluyo, y creo que también tengo ese carácter combativo, o ese carácter de decir algo que cambie un poco las dinámicas, ¿no? Lo consigamos o no. En el caso de la filosofía, pues yo partía, por ejemplo, del desánimo generalizado entre los alumnos, digamos, del desprecio que ha habido por las humanidades, de un montón de asuntos, ¿no? Pero curiosamente tú hablabas de la marginación de la mujer en el caso del arte, ¿no? Y una cosa bonita ha sido encontrar galerías entre los textos, y esta misma mañana pues me fijaba que el otro Alejandro que está en la colección, aparte de ti, que es Alex Calabuch, en el caso del deporte, porque él hace también un texto muy combativo que se llama Del patio a la vida, y también hace una radiografía, digamos, de qué ha ocurrido con el deporte, cómo se ha tratado el deporte a lo largo de la historia. Entonces, cuando habla del franquismo y habla de la mujer, el tratamiento que se le da a la mujer en el franquismo, hay unos datos que son sobrecogedores, me parece a mí, que los cita él, Alex Calabuch, que dice, tal y como recoge J.C. Manrique Arribas en la educación física femenina y el ideal de la mujer en la etapa franquista, se advertía a las jóvenes que no tomen el deporte como pretexto, y ahora empiezan comillas, para independizarse de la familia, ni para ninguna libertad contraria a las buenas costumbres. Su ubicación social debían ser el hogar y las labores domésticas, y por ello se proponía la actividad física sin salir de casa, ya que, comillas, la limpieza y el abrillantado de los pavimentos, quitar el polvo de los sitios altos, limpiar cristales, sacudir los trajes, cumplen los mismos objetivos que un ejercicio programado o un deporte. Cita a Alex Calabuch, ¿no? Entonces digo, claro, realmente en la República, curiosamente, hubo un montón de mujeres deportistas. Ahora ha habido varios libros sobre atletas que fueron fusiladas, como mucha gente, ¿no? O tuvieron que exiliarse en la República, ¿no? Había una especie de equiparación del deporte, o una primera equiparación del deporte masculino y femenino, y eso se fue a pique con el franquismo y con la posguerra, ¿no? Yo hasta el punto de recomendar a las mujeres que, bueno, que no hagan deporte fuera de casa, que ya que se suban a la escalera y pasen el plumero, ¿no? Casi, ¿no? Que ya es deporte, ¿no? Entonces, estas galerías, que podríamos hablar de esto, podríamos hablar de un montón está muy bien, ¿no? Encontrarlas porque hay como una especie de varios focos, digamos, de pensamiento en diferentes ámbitos que luego coinciden también Rosa Huertas, por ejemplo. Rosa Huertas también en su ensayo, ella también es escritora y es profesora de lengua y literatura y periodista, y ella también tiene un libro que se llama Mujeres que leían, y luego ha tratado también los personajes femeninos de Galdós, por ejemplo, ¿no? Esos caracteres fuertes, ¿no? Entonces, a mí me gustó como editor del libro, como coordinador del libro, esta gran sorpresa de encontrar túneles entre los diferentes ámbitos, ¿no? Fueran del deporte, del arte, de la filosofía, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, yo veo... La ciencia, por supuesto, sí, porque tenemos el texto de Inés Pineda, que también, imagínate la queja que hay hoy en día, ¿no? En 2021, en el tema de la investigación, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene una mujer en la investigación de salir adelante sin tener que irse al exilio, digamos, ¿no? Al extranjero, ¿no? Claro. Pues fíjate que una cosa que intenté hacer yo, acabas de mencionar el exilio, ¿no? De un científico, pasaba lo mismo con los arquitectos, ¿no? Una cosa que intenté hacer yo no sabía lo que intentaba, por cierto, yo buscaba, ¿no? Buscaba un poco entender lo que yo sentía dentro, un poco lo que me llevaba, sobre qué quería escribir, y tenía que ver un poco con salirme del lugar en el que yo estoy cómodo, de mi tribu, digamos, y de la cultura que me es común, en la que he crecido, las cosas en las que creemos todos los que son como yo, digamos, ¿no? Intentar entender justamente lo contrario, lo diferente, ¿no? Y además entenderlo un poquito como vivencia, como individuos. Sí. Y con eso irme un poco del estigma a cierto momento, en cierto lugar, fue negativo, y perder el punto de vista, digamos, tan global o tan amplio que pierdo el foco, ¿no? Y por eso con lo del arco de la Moncloa lo que estaba haciendo yo era intentar, me acordaba de como nos pasara a todos, de historias en mi familia, del abuelo, bueno, gente de entonces,
que no sabía ni bien ni quién eran, ni tengo toda la información de lo que hacían, pero que a mí me llevaba a pensar qué hicieron ¿sabes? En la primavera del año 39, qué hicieron a partir de ese momento, si uno ya era editor o si uno había tenido una tienda de libros o si uno montaba en bicicleta, lo que fuese, qué hicieron esa mañana siguiente. Yo sé lo que hicieron algunos, se exiliaron, otros murieron. ¿Qué hicieron en general? ¿Cuáles son esas vivencias? Y verlo de esa manera, ¿no? Y entender que lo que hicieron fue algo condicionado por un contexto tan radicalmente diferente que ninguno que afortunadamente haya conocido yo, que justamente de ahí venía la sensación de búsqueda y de necesidad. Y hablé con varias personas, algunas no quisieron, lógicamente, también compartir información que les vinculase mucho con el Arco del Triunfo, con el gobierno de Franco, con aquel momento, pero un poco lo que yo buscaba era precisamente esa sensación de cómo reconstruyo yo mi carrera si tengo, lo que sea, imagínate que tengo 32 años, que ya he iniciado carrera, que ha habido una guerra, que la guerra ha hecho conmigo, bueno, lo que haya hecho, me habrá hecho dar 1000 piruetas, ¿no? Que haya salido con bien de ella, vivo, tengo que volver a empezar a vivir una vida, y una vida es un levantarse cada mañana, un vivir cada día, un construir futuro, un pensar en familia, proyecto vital, etcétera. Entonces yo tenía curiosidad por ver esas cosas de esa manera. Y eso es irte a un lugar distinto, escuchar una voz distinta, ¿no? Buscar en un sitio distinto. Claro, no es una labor de investigación profunda, es un texto corto, ¿no? Pero lo que yo quería era un poco sentir eso, porque tengo ecos distantes de familia de aquel momento que me hacen pensar en esas cosas. Una cosa que menciono en el libro, una persona muy próxima a mí, de la familia, tenía 14 años, era una mujer en Madrid, y yo recuerdo que a mí me sorprendía mucho de chico que ella me contaba que siendo mujer y con esa edad, la guerra había sido un espacio de libertad para ella. Que en época de paz ella con esa edad y en ese momento no hubiese tenido la libertad que tenía, y su libertad consistía en salir de casa a buscarse la vida todos los días y llevar parte de esa vida a su casa, a los padres, algo de comida, lo que fuese, ¿no? Entonces ella lo vivió, pues esa vivencia es lo que yo quería un poco intentar, no tanto llevar a los demás como comprender yo, ¿no? El qué sería. Hablé con una persona que me hablaba de su abuelo arquitecto. Yo me imagino lo mío, ¿no? De este personaje, una persona cosmopolita, ya con carrera hecha, aunque joven antes de la guerra, protagonista construye el pabellón español en la Feria Internacional, que acaba dándole el nombre a las artes decorativas, al estilo Art Deco en París. O sea, una persona eminente, cosmopolita, que viaja, que lee, que viaja por Europa y por Estados Unidos, que tiene conocimiento, que sabe lo que es la arquitectura internacional. De repente llega la guerra y esta es una persona que se entiende como cosmopolita y liberal, pero es católico, y ser católico en el momento de la guerra define mucho dónde se situaba la gente. Él es el arquitecto del Arco de la Moncloa. Pascual Bravo, ¿es? La verdad... Creo que es Pascual Bravo, ¿no? Sí. No me acuerdo el nombre, perdóname, que sí. es obvio que me tenía que acordar. Pero tú fíjate, a mí me interesaba mucho la idea, que no sé cómo es de real, pero la idea de pensar en esta persona, al principio de los años 50, un proyecto que se ha retrasado mucho, construyendo este arco, cuando en España hay una generación nueva de gente políticamente muy, muy escorada hacia el lado de Franco, pero arquitectónicamente bastante de vanguardia. ¿Qué pensarían de él? Seguro que pensaban que era un viejo carcamal franquista, y ellos, que eran muchos falangistas, pero eran arquitectos de vanguardia. Bueno, me gusta esa dificultad de... Tú hablabas del azar en el ensayo, de los azares, ¿no? Porque una cosa bonita era que no te has quedado, digamos, en una descripción técnica, sino que te has metido en qué le pasó a esa gente, qué circunstancias vivieron. ¿Y ejemplo, qué hubiésemos hecho nosotros, cada uno de nosotros? Y dices, por ejemplo, de este arquitecto que estuvo detenido por un bando y a punto de ser fusilado por el otro, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que a mí me impresiona que dices, que es que muchas veces podemos pensar que nosotros en esas circunstancias hubiéramos sido mejores o lo hubiéramos hecho mejor. Y claro, eso es tan cuestionable, ¿no? Porque, claro, yo creo que, a ver, lo digo en algún lugar, lo que hay que intentar comprender, eso es lo que me parece a mí, porque es un esfuerzo precioso, ¿no? Es hacer la vida mucho más grande de lo que eres tú, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, y al final uno puede llegar a una conclusión que es no comprender, o no. Hay que pensar en estas cosas desde un lugar diferente del militante o del político, del periodístico, que tienen su función, y además esa función a lo mejor debe ser especialmente importante en algunos momentos, pero tengo la sensación de que estamos perdiendo un poco ese otro espacio, el de desde un lugar diferente intentar comprender vidas distintas, ¿no? Que son distintas en sentidos profundos. A mí yo he tenido suerte en eso, creo, porque tenía muy clara mi pertenencia, mi identidad política, digamos, de chico, y por lo tanto
un poco el salir de la España de Franco con una mirada censora hacia ella y con el tiempo ir revisando esa mirada y sencillamente entendiendo eran personas, cómo era su vida, pues bueno, me parece que es una cosa... Sí. que Una para cosa, mí ha sido una útil. cosa que te quería comentar que también le di vueltas es que, por ejemplo, yo soy profesor de filosofía, digamos que vivo el día a día de los alumnos, ¿no? Aquí hay varios profesores también, y en tu caso yo decía, claro, es que Alejandro, aunque ahora tú no estás, digamos, dando clases, ¿no? Pero hay dos vertientes pedagógicas que yo veo en ti. Una es, por supuesto, tu experiencia en Estados Unidos dando clase y también en España, en universidades. Sí, Y después también, con esta capacidad divulgadora que yo decía antes que tienes, estos vídeos que tú haces de historias de cuadros, sí, estos vídeos que están en YouTube, y que los recomiendo, historias de cuadros, que curiosamente tú, que eres un experto en pintura flamenca, la sensación que da para quien te oye comentar los cuadros es que tienes todo ese bagaje detrás, pero que transmites una vivencia personal, o sea, te colocas ante el cuadro, digamos, no como la persona que podría citar y citar y citar a unos y a otros, sino estoy mirando un cuadro y quiero que tú también lo mires y qué vemos, ¿no? ¿Qué sí. vemos aquí? Entonces, creo que sin quererlo, como aquí hablamos de visiones pedagógicas, también era muy oportuno que tú estuvieras aquí, porque tanto por las clases que has dado, ¿no? en un sitio Sí. y en otro, como por esta capacidad y esta necesidad que tienes también De de contar sí. desde un cuadro al monasterio del Escorial, porque Sí. hace poco vi un Sí, vídeo tuyo sí. que claro, Me voy con la moto al Escorial. claro, Sí. yo había visto el Escorial siempre Sí. cuando iba con mis padres de excursión de pequeño, ¿no? A ras de tierra, digamos. Entonces el edificio es de una manera, pero tú hacías ver que si lo ves a vista de helicóptero, a vista de dron, por ejemplo, es una edificación absolutamente Sí. diferente, ¿no? Este decir, mira, quiero que mires de otra manera o quiero que tú mismo lo Sí. mires, ¿no? Eso es Sí, importante, sí. ¿no? Me halaga mucho todo lo que dices y el halago es agradable, pero es un poquito incómodo también. Pero lo estoy pensando yo necesidad de contar estas cosas tengo, no sé si antes he dicho que sí, la palabra no es necesidad, tengo la suerte de poder hacerlo en cierto modo, ¿no? Tuve la necesidad quizá con la pandemia, sí, ¿cómo ayuda a uno si no es médico? Pues eso es lo que se me ocurrió, ¿no? Sí. Pero fíjate, para hacerlo, he sido profesor tampoco tantos años, 7, 8 años en Estados Unidos antes de volver aquí al Prado, pero tengo la sensación de que no es muy difícil si uno aprende a escuchar lo que tiene dentro, sencillamente. Yo cuando hablo lo que estoy haciendo no me cuesta demasiado porque estoy intentando, me estoy traduciendo, estoy sintiendo una cosa y estoy sacando lo que tengo dentro, sencillamente. No estoy acordándome de qué es lo que debo decir, ¿no? Hay una cosa, sin embargo, que me preocupa un poquito, que creo que tenemos que tener cuidado. Es una preocupación reciente que tengo. Es la de que desde la edad, mis 60 años en mi caso, miremos hacia el pasado de manera problemática, como que todo... o a los jóvenes, ¿no? Que a veces me incomoda un poquito... Me veo yo en un papel, lo veo con mis hijos, de ponerme muy negativo con lo que hacen ellos y me acuerdo tan claramente de pasarme lo mismo con mis padres o mis abuelos o los amigos de mi madre, sobre todo que venían a casa a hablar de cuestiones interesantes y siempre les parecía que su mundo había sido mejor que el nuestro, cuando su mundo además era malísimo. Bueno, eso me preocupa un poquito y es una cosa que hay que medir, o sea, que yo creo que sí que es muy bonito el estar escuchándose a uno mismo y lo que escucha uno es una cacofonía, claro, es información concreta, pero es preocupación por una cosa o la otra, intentar sacar eso, pues eso es un poco lo que intento, ¿no? Sencillamente, sí. Es curioso porque cuando yo escribí mi ensayo, que se llama Educadores, Materia y Espíritu, porque yo aquí quise jugar con materia y espíritu porque pienso que la educación ya no es un asunto religioso como el que vivíamos en nuestras épocas, ¿no? Pero sí tiene que seguir de alguna manera siendo un asunto del espíritu, en el sentido de que cuando tú tiras de alguien para sacar lo mejor de él o para que progrese, hay algo espiritual, hay algo que apela a algo que casi podríamos decir el alma de las personas, ¿no? Yo por eso citaba aquí a Daniel Pennac, al escritor francés, que él en este libro Mal de Escuela cuenta su peripecia, que él cuenta que de niño era el más zoquete de los zoquetes y siempre pensó que nunca podía llegar a nada y resulta que gracias a un profesor que tiró de él, ¿no? Y él pone la imagen de zambullirse y dice, el buen profesor realmente no es el que sabe mucho, sino el que es capaz de mirarte y zambullirse una vez y otra y tenderte la mano y sacarte, ¿no? Y entonces él contaba que en su caso, él ha acabado siendo un profesor, ha acabado siendo un escritor, ¿no? Daniel Pennac, y en su caso dice, un profesor que, harto de que yo no entregara las tareas,
dijo, veo que no te gusta entregar tareas, ya no vas a entregarme más tareas, ¿no? Como veo que sin embargo te gusta llenar cuadernos escribiendo, vas a escribir una novela a lo largo de este trimestre, todas las semanas me vas a dar un capítulo. Y entonces él llegó a escribir esa novela primera, ¿no? Y sobre todo llegó a sentir que tenía algún lugar en el mundo, ¿no? O que a alguien le importaba lo que él hiciera. Entonces, hay algo y entonces como tú hablabas ahora de este choque generacional, yo tuve que tener cuidado porque, claro, y tú también me lo comentaste esto y creo que tenía razón, ¿no? Lo que yo veo básicamente es una juventud desanimada, una juventud que, por ejemplo, escucha rap, trap, reggaetón, en el que todo el tiempo el mensaje es no hay futuro, no hay salida, ¿para qué hacer algo? ¿No? Sí. Esto es una cosa que ha ocurrido siempre realmente. Seguramente. Nunca ha habido futuro, digamos. ¿No? Y de alguna manera también lo había por algún resquicio, ¿no? Sí. Y nuestra música siempre ha sido la mejor. En nuestro caso creo que es verdad, pero... Entonces, claro, yo tuve que equilibrar un poco porque, claro, yo no quería dar un sermón contra la juventud, por ejemplo, claro. Y de hecho, mi compromiso era el mismo que hago cuando doy clase, que es mirar a mis alumnos y rescatar de alguna manera dentro de lo que yo pueda o que me importen mis alumnos, ¿no? Entonces, pues hablo de la tarea espiritual. Sí. Entonces, me gusta que pongas este ejemplo de las generaciones porque, claro, sí ocurre que, por ejemplo, se han borrado los mitos comunes o los iconos comunes para un profesor de mi edad con respecto a chavales muy jóvenes. Nosotros, por ejemplo, compartíamos los actores y las actrices de nuestros padres. La música de nuestros padres. ¿Crees? Nosotros, yo no. No, pero por ejemplo, tú decías... Tus padres son más jóvenes que los míos, yo creo. Sí, pero Audrey Hepburn era un icono común, o James Stewart era un icono común. Pero mis padres eran música clásica, no era el rock. El rock and roll y el rock no había entrado en su vida. En el caso concreto de mis padres, al menos, no había una diferencia enorme. Pero, y la diferencia también entre formas de vestir de jóvenes y mayores. Y en el caso mío, desde luego, hubo un cambio que yo creo que ahora hay mucha más proximidad con mis hijos, creo. No sé qué dirían, estarán ahí escuchando. Sí. El otro día comentaba Rosa Huertas, que ha sido profesora muchos años, comentaba el shock que fue para ella que en una clase una alumna de secundaria no sabía quiénes eran los Beatles. Entonces dijo, me tienes que hacer un trabajo sobre los Beatles, ¿no? Claro, casi, dices, nosotros no éramos ratones de biblioteca todos, ni sabía, pero de alguna manera tenías un mapa del mundo en el que sabías quiénes eran los Beatles. Pero fíjate cómo estamos descentrados en nosotros mismos, yo al menos. Yo me he dado cuenta hace muy poco tiempo de que no es tan obvio que la gran música de joven, la que es mi música, es la de final de los 60 y los 70. Que eso no es obvio, yo he tardado 60 años en darme cuenta. Y para mí es obvio, no es indiscutible para mí, pero no es obvio para nada. Y es... Yo ahora mismo diría que te pones la radio y oyes muy poca guitarra eléctrica, que es mi sonido principal, ¿no? Y ahora ya no la hay apenas, ¿no? Claro. Pero me he dado cuenta hace poco que yo pensaba que todo lo demás eran rarezas, ¿sí? Pues es al revés, ¿no? O sea que también... Mira, te quería comentar una cosa, una experiencia educativa bonita que tuve yo, que es una cosa que pensé escribir y no lo hice. Entonces ahora es mi ocasión para contar el texto que no escribí. Yo fui en una ocasión, yo era profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y era profesor de varias cosas, pero una era los alumnos de primero de cualquier carrera tenían que estudiar una asignatura que se llamaba Arte y Humanidades. Ya fuesen alumnos que iban a hacer medicina, física, lo que fuese, ¿no? Y eso era obligatorio para todos los estudiantes de esa universidad. Una universidad privada, cara, con lo cual no se quejaban, supongo, porque ya lo sabían al llegar, no sé, pero el hecho es que eso era, yo me encontré con eso. No solo eso, sino que era una asignatura muy antigua que había que estudiar un número determinado de temas. O sea, nos daban a los profesores, tenéis que dar estos 10 temas, no más, era algo así. Y los temas venían en una cajita de cartón con fotos en blanco y negro dentro. Y los temas eran la Catedral de Chartres, no me acuerdo, pero eran pues Picasso, Miguel Ángel, Leonardo, Manet, Monet, Van Gogh, eran obras principales de la cultura occidental, ¿no? Y una cosa tan rígida para alumnos que aparentemente iban a tener poco interés, es de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, dar clase de eso con ese esquema. La universidad nos decía, hay que dar esto, darlo como os dé la gana, poner las notas como os dé la gana, incluso si abres la postal y dices, yo no voy a dar esto y voy a dar lo otro, pero vamos, este es el esquema que hay, ¿no? Para que todos los alumnos pasen por Artes y Humanidades, por esta asignatura. Y ahí es que se vive con una vocación ahí, la sensación primero, imagínate yo enseñando Rubens, que no le gusta a nadie, ¿no? Entonces vives con una claridad la sensación de que no les gusta, pero si a ti te gusta mucho y explicar que te gusta mucho es algo que solo tienes que mirar para adentro para explicarlo, pues les acaba gustando a todos los demás. Alguna excepción hay siempre. Bueno, tú sabes como profesor que las excepciones te duelen, incluso quieres que le guste a todo el mundo, ¿no? Claro.
Pero... ¿Y esa caja era inamovible o pudiste no, introducir algo? ¿Sabes lo que hice? Introduje un cuadro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, un retrato de Villanueva pintado por Goya. Ah, qué bueno. No había Goya y propuse eso y lo añadieron. No sé, esto es en el año 96, 7, por ahí, no sé si seguirá o no. Sí. Ni sé si existe esa asignatura. Claro. Pero es verdad, es un detalle bonito, que añadí un retrato de Villanueva por Goya, entonces podía contar que era el arquitecto del edificio del Prado y tal. Pero esa experiencia fue muy bonita y si a mí me cuentan, es obligatorio, hay que hacerlo con esa caja de cartón de blanco y negro, hubiese dicho, qué desastre, ¿no? Pues fíjate en qué sitio tan insospechado encontré un material ideal para despertar el entusiasmo por el arte en unos chicos que no estaban ahí para eso, para nada, ¿no? O sea, que eso me gustó mucho. Y quería haber escrito sobre eso, pero estaba ahí como medio rabioso con estas otras cosas, sí, y me fui por otro lado, sí. Claro. Otra cosa que te quería comentar es, como hemos hablado de la politización de la mirada, y has mencionado tú que las circunstancias tan difíciles en las que vivieron, por ejemplo, los arquitectos de esa época, ¿no? Que realmente o iban al exilio, o habían muerto, o tenían que adaptarse, ¿no? Básicamente eran las opciones, ¿no? Y yo cuando leía tu ensayo me acordaba de cuando Hannah Arendt, la filósofa alemana, habla de los peligros del hombre medio o el hombre gris, ¿no? Que dice, claro, realmente el daño no lo hacen, el daño, digamos, lo hace Hitler, pero el daño también lo hace el alemán medio, que mira para otro lado porque no va con él, ¿no? Y el que no es medio como su expareja, ¿no? Claro. Que es que los dos mencionamos a Heidegger en el libro. Claro. ¿Te acuerdas un momento te dije, me incomoda esto, claro, ¿no? Es que da cierta prevención mencionar a Heidegger y al mismo tiempo es un gran filósofo, ¿no? Dice, bueno, era una persona absolutamente rechazable políticamente y que además nunca se arrepintió. O sea, nunca se arrepintió. Ella le entrevistó, claro. Hannah Arendt, después de la guerra, va a hablar con él y además le dice... ella ha sido su pareja. Claro, ella había sido su alumna, su alumna querida, favorita, tenía una admiración tremenda por Heidegger y después de la guerra incluso le dice, pero ¿qué le cuesta? Pero no solo es alumna favorita, es su amante, son parejas. Claro. Y él dice, bueno, eran circunstancias, era lo que había, ¿no? Y curiosamente él hace una entrevista con Der Spiegel a final de su vida, el año antes de morir. Sí, él insiste, y dice, solo un Dios puede salvarnos, ¿no? Sí. O sea, directamente lo pone en manos de Dios. Pero dice algo parecido en el año 33, dice, él dice algo así, dice, el Dios es Hitler. Lo dice así, Heidegger, literalmente, claro. ¿No? Una cosa muy bonita de trabajar con Ernesto es que eres filósofo y por un lado la pérdida de vigencia de la filosofía es un asunto obvio del que gente como Heidegger creo yo que es responsable, porque de pequeños en el colegio todos hemos aprendido, al menos yo, de pequeños y de mayores, el sabio en cualquier cosa es un especialista, el filósofo es algo más, es una persona cuya vida debe ser ejemplar. Como consecuencia de su conocimiento. Y Heidegger acabó con eso para siempre, quizá, ¿no? Es verdad. Yo creo que hay un renacer un poco de la filosofía, pero me interesa mucho a mí de ti y de cómo tú escribes y lo que dices, el cómo tejes conceptos filosóficos en argumentos que son del día a día y que es tan importante eso. Y a la vez yo cuando leía tu ensayo, porque tú mencionas a Platón, mencionas a Aristóteles, el asunto del asombro, de cómo todo empieza la filosofía y en realidad el conocimiento con el asombro, ¿no? Y lo que me gustó en esto que te he contado antes de que no te quedas, digamos, en ser un técnico en lo tuyo, sino que yo desde que te conocí tenía la sensación de como aquel álbum viejo que se llamaba El porqué de las cosas, ¿no? Sí, me acuerdo. El porqué de las cosas que de repente pues te explicaban fenómenos naturales o mariposas, ¿no? De tipos de mariposas, ¿no? Pues esa sensación de la persona que no solo es un experto en arte, sino que te interesa la filosofía, te interesa el pensamiento, te interesa dar una vuelta de tuerca a todo y decir, bueno, yo podría hacer un ensayo sobre Rubens, pero voy a hablar de dos temas que ahora mismo necesito hablar de esto, ¿no? Pues fíjate, en ese sentido, y volviendo a que Ernesto es filósofo, la idea, bueno, un poco el día a día, una cosa muy heideggeriana, ¿no? El día a día, la cosa esa vivencial de escribir esto, es que me acuerdo... hablando de mirada politizada, Heidegger, y es que el paréntesis posterior que diga era malo,
O sea, mirada politizada, es muy difícil no escribirlo. Claro. Y además, para que sepáis, yo cuando después leí el ensayo de Ernesto y dije, va a aparecer aquí Heidegger 2 veces, sin paréntesis ninguna de las 2 veces. Y le llamé a Ernesto y dije, Ernesto, yo quiero añadir el paréntesis a mi parte, pero ya estaba el libro en estaba imprenta. el libro en imprenta. Pero eso es un detalle bonito de lo que es escribir. O sea, esto no está acabado o resuelto, ¿no? Yo sí que ahora mismo, a pesar de estar luchando contra la mirada politizada, yo sí que metería ese paréntesis en Heidegger y diría, a ver, Heidegger, 2 puntos, otro ensayo entero. Sí. ¿Qué hacemos con este problema de que un tipo tan brillante en ese mundo es una cosa muy interesante? Pues esa es otra puerta abierta a otra historia. Bueno, es que cuando era rector, tú sabes que cuando empezó la persecución de los profesores judíos, claro, la mitad de la universidad alemana eran judíos. Y sus amigos. Y sus amigos, incluso Husserl, que había sido su maestro, también, al que él le había dedicado Ser y Tiempo, y luego quitó la dedicatoria al tiempo después. Y Cassirer también, con el que habla mucho y discute. Exacto, también. Cassirer, que era la gran figura, mayor que él. Que hemos hablado también de Cassirer los dos. Es una historia buenísima. Pues ese tiene que ser de tu siguiente. ¿Qué hacemos con Heidegger? Cristina, ese es el siguiente libro de Ernesto. Sí, pero es que Heidegger... ¿Pero qué hacemos con el problema de su política? Claro, tú fíjate, Heidegger, cómo funcionaba que cuando empiezan a perseguir a los profesores judíos, pierden la plaza en la universidad y seguramente acaban en Auschwitz o en Estados Unidos. O Inglaterra o Estados Unidos los que pudieron irse, se fueron pronto casi todos, en el año 30, 31. Claro, las cartas de Heidegger son quejas como... tengo que corregir tanto exámenes y hacer ahora tanto, porque como se han ido los profesores judíos, fíjate. Entonces, en lugar de decir como están en la cámara de gas, dice como se han ido, no era como el mínimo, ¿no? El mínimo de... Habrá mucho escrito de este asunto, me imagino. Lo de Hannah Arendt es apasionante porque él está casado, ella es una de los amantes que él tiene, la admira mucho, pero antes de la guerra, claro. Y el caso de Hannah Arendt, que es otro caso de arrinconamiento de una mujer, menos mal que su talento salió por algún lado, ¿no? Pero realmente dices, que era tan brillante como podía ser él, ¿no? Y estaba pensando el mundo contemporáneo, y sin embargo tuvo que ir a Estados Unidos, huir, porque también tuvo la suerte de que ella consigue llegar a Estados Unidos. Ella estaba prisionera en un campo de concentración en Francia, y ese campo aún no estaba terminada la valla, y estaba sentada en una bala de paja con una amiga, y vieron el campo abierto, y entonces hay que correr aquí. Entonces consiguieron escapar, fueron a España, fueron a Portugal, y de ahí pasa a Estados Unidos y hace toda su carrera en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho escribe también en inglés, ¿no? Pero dices, claro, también el azar, lo que decías tú con los arquitectos, ¿no? Realmente casi estar vivo o casi salir adelante, lo vemos, por ejemplo, con los literatos, también con los escritores, ¿no? Thomas Mann, de alguna manera, siguió escribiendo en Estados Unidos, pero Heinrich, el hermano, se vino abajo totalmente. Él en Hollywood, sobre todo, claro, ¿no? Claro. Pero Heinrich, por ejemplo, se alcoholizó y no pudo seguir escribiendo, ¿no? Claro, perdió un autor que era un referente también en la Alemania de los años 20, como Stefan Zweig también. Claro. Mira, una historia un poco imaginada mía, no del todo real, pero algo de real tiene, es que yo cuando me voy a hacer el doctorado a Nueva York en el año 85, y me voy a una universidad que en ese momento lleva tiempo siendo la mejor que hay en Historia del Arte, porque es parte de la Universidad de Nueva York, pero los profesores tienen que dar muy pocas clases, con lo cual todos quieren ir ahí o apenas dan clases realmente, ¿no? Y es una universidad en la que han tenido mucha importancia los alemanes que han emigrado a Estados Unidos, Panofsky sobre todo. Panofsky, que por cierto le suspenden un examen a Walter Benjamin, creo, o sea que son parte de esa Alemania judía, Alemania y Austria, que es muy protagonista del pensamiento europeo en ese momento y de la historia del arte muchísimo, ¿no? Y yo conocí un poquito justo a los más jóvenes de aquellos emigrantes alemanes, todavía quedaban. El más importante de todos, Julius Held, era un experto en Rubens, además, ¿no? Y entonces, bueno, me hizo mucha ilusión porque era el más joven de esa cadena que tuvo que emigrar a Estados Unidos cuando la guerra, como alemán, judío, bueno, de aquel momento. Pues bueno, un poquitín, apenas por un segundo, pues pude ver esa cadena, ¿no? Y una cosa muy bonito pensar así siempre también, ¿no? La idea de que una cosa que es muy importante en la historia y en nuestra relación con el pasado, la idea de que somos eslabones en una cadena muy larga y tenemos que entenderlo así, ¿no? Y yo creo que verlo así y entenderlo así quiere decir recordar las historias del abuelo, por ejemplo, que nos hablará seguramente de una idea del tiempo diferente de la nuestra, una idea de la distancia diferente de la nuestra, ¿no? Claro. Y eso mismo nos hace ser más tolerantes, yo creo. Eran de otra manera, si te paras con otra mirada, evidentemente Heidegger era malo. pero bueno, no sé, son miradas desde lugares diferentes, ¿no? Y me gusta mucho esta idea de que casi conocía al resto de esa historia del arte, que es muy fundacional, además, ¿no? A mí, una cosa que me gusta a mí de los 9 ensayos es que realmente
hay una defensa de las humanidades y de lo que debería permanecer, aunque no se lleve, digamos, aunque los tiempos vayan por otro lado. Pues antes citábamos a Alex Calabuch, pero podríamos citar a Vicente Cristóbal, que es un latinista importantísimo, y también cuando habla de Virgilio, de alguna manera te hace ver que Virgilio sigue diciéndonos cosas hoy en día, ¿no? Entonces, por un lado yo pensaba, somos totalmente anacrónicos, las personas que estamos aquí defendiendo como un viejo paradigma de cosas que valían y que deberían seguir valiendo, pero a la vez me anima a pensar que es una pequeña batalla importante, ¿no? Que quiero decir, no, es como los planes educativos, ¿no? Que dices, bueno, si el plan educativo es malo, yo lo digo también aquí, la escuela de alguna manera debería rebelarse, porque no es obvio que el mundo va solo hacia algún lado, sino que el mundo lo dirigimos hacia algún lado, ¿no? Entonces, si pensamos que algo es importante, hay que reivindicarlo y hay que defenderlo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, por eso hablaba del carácter combativo del libro, que es un libro pausado. O descubridor, a lo mejor, también, no solo combativo, ¿no? Sino de ir descubriendo, claro, ¿no? Y de defender que, bueno, quizás somos anacrónicos, pero a la vez es bueno que aún... es inevitable, si eres mayor eres anacrónico, es un poco inevitable. Claro, pero es como lo que dice Mary Bird, ¿no? Que Mary Bird dice, no hace falta que todo el mundo sepa latín, pero el día en que no haya alguien que interprete las inscripciones romanas, hay un problema, ¿no? Claro. Mira, me acuerdo... Hay que dejar un espacio para tengo un esto, recuerdo ¿no? muy claro. Yo en el colegio estudiábamos latín todavía, pero ya era una María, no lo aprendíamos. Lo estudiábamos y no lo aprendíamos. Y eso era así en varios colegios en los que estuve, o sea, que era habitual en mi generación. Y recuerdo a los mayores, tanto los profesores como los amigos en casa, decir que lo que estábamos perdiendo. Yo pensar que si le dedicaba un segundo a ese pensamiento ya estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Pero claro, con el tiempo he aprendido que es absolutamente verdad, que la visión de la vida y del mundo que tiene la cultura antigua es tan distinta de la nuestra, tan pre-racionalismo científico, tan poética y tan emotiva, que es riquísima, es una cosa maravillosa aprender sobre eso, ¿no? Pero a la vez pienso, entonces es evidente que ahora entiendo lo que decían, que nos perdíamos si dejábamos el latín. Lo entiendo clarísimamente, en ese momento no lo entendía. A la vez pienso que no hay tiempo para todo, o sea, eso es así. Creo que Nietzsche dice en algún lugar algo así como que para empezar a pensar hoy en día hay que quitar tantos escombros de en medio que envidia a los griegos que tenían menos escombros, ¿no? Sí. Pero estaba viendo esta estantería, que esto es todo Daniel Gil, ¿no? ¿Cuál sería la vivencia de Daniel Gil, una persona muy importante en la historia del diseño en España, que diseña todos los libros de Alianza Editorial hasta que muere, no sé cuándo muere, año 90 o así, debió morir, o un poco más tarde? Entonces, no me sé su historia, le conocí, lo recuerdo, pero sería interesante ver los inicios del diseño en un país que el franquismo convirtió en un país que había perdido el baúl de la historia, el tren de la historia. Éramos un país muy anticuado, muy patético en cierto modo en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues sería interesante ver esta persona, no sé de dónde venía, pero a lo mejor venía de un contexto Dios sabe cuál y tuvo que iniciar una carrera que a él le gustaría y vamos, era una influencia fundamental en la historia del diseño español sin tener mucho protagonismo hasta el final de su vida. Recuerdo una exposición que se hizo sobre él en la Biblioteca Nacional, pero hasta ese momento en las partes de atrás de todos los libros de Alianza ponía diseño de Daniel Gil, pero no se miraba eso. Pero no se miraba, no lo sabía. Sí, sí. Entonces, de cualquiera de estas personas, igual que... A ver, ellos vivieron unas circunstancias muchísimo más difíciles que las nuestras, eso es clarísimo, ¿no? Por la guerra que hubo en España, y nosotros hemos tenido una suerte... bueno, pues yo creo que sí que nos obliga un poco a ser respetuosos y a intentar comprender eso. Yo creo que es mi conclusión hacia mí mismo de este ejercicio, porque, como te digo, yo al principio no sé lo que quiero decir, lo que sé es que estoy como enfurruñado, ¿no? Y de buscar lo que acabo, y las palabras me van llevando a no intentar entender por qué hay pocas mujeres en el Prado, o por qué este arco se construye, o que... Pues no intentar comprenderlo no sirve para nada, no entiendo para qué sirve. Entonces yo me vi intentando comprender. Esta misma proclama que ahora que corre como la pólvora, que es estar en el lado bueno de la historia. Y dices, bueno, ¿eso qué es, no? Porque es una suerte, una pura casualidad. Claro, y realmente, ¿dónde están los matices? Porque hay cosas muy obvias, ¿no? Que decir, cuando alguien es un criminal histórico, lo es, ¿no? Eso no es, pero hemos citado a Heidegger los dos. Sí, claro. Pero a la vez dice, bueno, esto de yo estoy en el lado bueno de la historia, vamos a cogerlo con pinzas, ¿no? Porque, a ver, desde otro lugar yo creo que es legítimo también, pero son lugares diferentes, no sé, nada es claro al final. O este revisionismo salvaje, ¿no? Que yo me acuerdo de Emilio Lledó, que también es una persona muy querida aquí en la Alberti. Emilio Lledó, patrono del Prado, yo le conocí. Emilio Lledó, cuando leía la crítica que hacía Popper en el siglo XX
a la República de Platón como algo totalitario y empleaba el totalitarismo, ¿no? Entonces decía Emilio Lledó, con esta cosa que él tiene pausada, ¿no? Decía, claro, vamos a llegar a un momento que vamos a pedir daños y perjuicios al bueno de Platón por lo que escribió en la República, ¿no? Dice, realmente no podemos ir con el totalitarismo hacia Platón. Pero al mismo tiempo también es lógico que queramos... Claro. Nos pasa como individuos, que queramos mirar a nuestro pasado con ojos de ahora. Sí, es lógico, es natural, no lo veo malo tampoco. Sí. O sea que todo, al final, no se llega a respuestas claras. Porque... Pero que podemos acabar poniendo una pancarta contra Zeus, ¿no? Contra, bueno, ¿qué hizo Zeus o qué hizo el otro? Bueno, pero no sé si... Hace poco hubo una portada muy desafortunada, creo que era en La Vanguardia, que decía que Zeus había sido el primer asesino en serie de la historia, o algo así, que era una cosa tan absurda. Primero, antes de Zeus hubo bastantes, y segundo, es un personaje inventado. Claro, ¿no? O sea, claro, podemos ir ya contra las ficciones o contra... Bueno, pues hay que contextualizar las cosas también, ¿no? Sí. Eso se tenía como muy claro antes, se decía, hay que ponerse en el contexto, hay que no juzguemos desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde nuestra óptica. Sí, hay una arrogancia ahí. Hay una arrogancia, ¿no? También de ir un poco a bulto, ¿no? Pero por otro lado tampoco es fácil la respuesta, porque creo que es lógico juzgar al pasado desde el presente y hacerlo con intención de mejorar. Es inevitable y lógico, o sea que tampoco es fácil el decir que la defensa que se hace de puntos de vista antiguos diciendo que los modernos son siempre anacrónicos, tampoco creo que eso siempre es verdad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como en tantas cosas no hay respuestas fáciles, ¿no? Por eso creo que es tan importante que las conversaciones sean en abierto, ¿no? En directo y en abierto. Claro. Pero bueno, por otro lado, escuchamos eso a menudo en la tele y en la radio y funciona fatal, las tertulias. O sea que... Pero no aquí, en la librería Alberti. Sí. Pero es muy importante esta idea sí, exactamente, y del desacuerdo incluso, ¿no? El intentar comprender en público, en abierto. Yo creo que incluso esta colección, yo creo que tiene, digamos, un espíritu muy platónico en el sentido del diálogo, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay 9 voces y nadie dice la verdad del todo, sino que como en los diálogos de Platón, en el cruce de personajes, en algún lugar se dice alguna verdad, pero... ¿no? Si hay alguna verdad es como una especie de sumatorio de todo, ¿no? Y aquí yo creo que también ocurre, ¿no? Que dice, bueno, pues uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con cosas, pero al final algún tipo de razonamiento importante sobre el mundo habrá, ¿no? Algo idealista hay, si te piden escribir algo y escribes algo con intención de mejorar, eso implica un idealismo ya de base, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Pues no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, nos hemos pasado de nuestro horario habitual, porque siempre en redes pues pensamos que tienen que ser formatos más cortos, que todo es muy instantáneo, muy rápido, ¿no? Pero la verdad es que vuestra conversación ha sido tan interesante y tan sosegada, ¿no? Tan al estilo de Ernesto y de Lledó y de Ernesto también, sí. Sí, le he visto, está aquí la foto, sí. Aquí está. Con Marta Malós. No quería interrumpir este diálogo, que a mí me gustaría que fuera un primer diálogo y que se pudiera ir ampliando, ¿no? Alrededor del espíritu de Clepsidria, ¿no? En Tres Hermanas, de esta nueva colección, que no solamente el contenido está lleno de materia proteica, sino que es una maravilla de diseño, ¿no? Sí, verdad, es tan bonito el libro, sí. Es un libro muy bonito, la colección está inspirada, ¿no? con la elegancia y la gracia que tiene la editorial Tres Hermanas. Sí. Toda ella. Así que repite muy bien, Ernesto, ¿cómo se llama el libro? Sí. Bueno, el libro se llama Un ángulo me basta, visiones pedagógicas, ¿no? Son 9 autores y bueno, yo creo que es un libro que merece la pena hacerse con él y leerlo, ¿no? Porque estamos en un momento que la reflexión es importante, ¿no? Y yo creo que además van a ver que es muy variado y lo van a disfrutar. Sí, se lee muy bien. Yo he leído todos los textos, se lee muy bien. Son cortos, son muy ricos. El tuyo es precioso, sí. Pues Sí, es verdad, sí. Ojalá Es verdad, podamos, sí. Ojalá podamos en la librería Alberti otra conversación como esta. Si viniera Alejandro otra vez, pues genial. Y si no, pues esperamos a Rosa Huertas, a Vicente Cristóbal, a María Soria, genial. a Alex. Qué bien. Y poder ir desgranando un poco estas nuevas visiones pedagógicas, porque entiendo que no es un ángulo, no nos basta, ¿no? Claro, claro. Son varios, claro, son varios. Hay que mirar las cosas desde distintos ángulos, ¿no? Como decía Alejandro. Claro. Intentar ponerse en el lugar del otro, ¿no?
para entender más, para disfrutar más. Para disfrutar más también, para ir más lejos, ¿verdad? Claro que sí, para sí. disfrutar más, ¿no? Para disfrutar del arco del triunfo. Claro, sí, de irse de viaje a un lugar más distante, claro que sí. Yo, ¿sabes una cosa que quería haber hecho en el libro que no hice, que no tenía, no la hice porque me di cuenta que no era, acabar proponiendo? Ajá. ¿No? ¿Qué hay que hacer con eso, ¿no? El arco de la reconciliación y explicar lo que pasó, ¿no? Claro, yo lo veo. Pero eso es una cuestión política, pero yo sí veo claro que hay que si estuviésemos en Londres se hubiesen hecho algo muy bien hecho y estaría muy bien explicado, ¿no? Claro. No, pero esto es Sí. Madrid. Para mal, pero para bien también. Bueno, el libro, por supuesto, está en la librería Alberti, en su página web también, quien quiera que esté lejos, porque en este espacio de los encuentros en Alberti, en casa, pues hay muchísima gente que se está conectando desde muchos sitios muy Qué bien. lejanos, ¿no? Así que Pues- el libro, si no podéis venir a comprarlo aquí a la librería, pues lo podéis pedir por la web y os lo enviaremos encantados. Pues Gracias. agradeceros la invitación y lo a gusto que se está siempre aquí en la Alberti y que propicia estas conversaciones, ¿no? Y, o sea que muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí también. Gracias a todos los que han participado, Sí. que ha habido muchísima gente muy atenta Qué bien. a vuestra conversación. O sea que, bueno, un ángulo me basta, ha empezado a andar. Qué bien. Ojalá siga caminando y haya muchos más ángulos, ¿no? Como este. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, A todos. gracias. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Chao, muchísimas gracias.